Vámonos, aquí ya tenemos en la línea a Laurita, ¿cómo estás? Desde la Alcaldía Tlalpan. Gracias, ¿ustedes cómo están? También aquí queriendo conocer estas experiencias que como tú nos quieren platicar. ¿De qué se trata la tuya? Híjole, bueno, pues yo tengo muchas, ¿verdad? Pues bueno, les puedo contar que mi familia es de Guanajuato. Sí. Ellos nacieron en Guanajuato y el linaje que tengo de mi abuela, ella comentaba que vienen de familia de brujas. Ajá. Ella tenía muchas historias que nos contaba. De hecho, la bisabuela de ella era curandera en Guanajuato y eran muy buenas. Decía mi mamá que ellas podían aliviar a personas casi moribundas porque sabían mucho sobre hierbas. Okay. Bueno, pero ese no es mi relato. Mi relato es algo que me pasó con mi hija. Tengo 3 hijos. La del medio es Ana Laura. Ella tenía como 3 o 4 años de edad y comenzó con unos episodios muy feos. De repente en las noches se despertaba llorando, pero sus pupilas estaban dilatadas, tenía los ojos abiertos. O sea, se podría decir que casi se le volteaban los ojos en blanco y lloraba y gritaba muchísimo. Pero se te enchinaba la piel de escuchar cómo gritaba. Y gritaba siempre, mamá, mamá, que era mi mamá. Pero yo la cargaba y la tenía yo en mis brazos y le decía, yo estoy aquí contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Y mi hija no contestaba más que lloraba y gritaba. Nadie de mi familia se acercaba a agarrarla, o sea, a ayudarme para poderla detener, pero era muy feo, la verdad, porque me jalaba la ropa y casi se me trepaba la cabeza así de que yo no sé si mi hija algo veía o qué era lo que realmente ella tenía. Pero eso nos ocurrió pues muchas veces, fueron yo creo que como 1 año así esos episodios. Yo pues no sabía que tenía, yo pensé muchas cosas, lo más feo que te puedes imaginar. Sí. La metí con la psicóloga porque yo decía, pues algo le hicieron a mi hija. ¿Cuántos años tenía? 3 o 4 años. Ah, pequeña. Más o menos. Era muy pequeña, sí, era muy pequeña, entonces pues a esa edad como que no saben explicar muy bien, ¿no? Pero era muy feo, la verdad, cómo ella se ponía era muy, muy feo, o sea, yo no la podía controlar. Entonces te digo, yo la llevo con la psicóloga y le decía, es que está teniendo esta situación y yo lo que pensaba era que de mi hija habían abusado. O sea, yo dije, abusaron de mi hija. Y la psicóloga la trató como 1 año y me dijo que no tenía nada, que era una niña normal como cualquier otra. Pero los episodios seguían, o sea, ella seguía en las noches parándose así, no la podíamos controlar. Cuando yo no lograba controlarla, la acostaba, se quedaba dormida, como si no hubiera pasado nada. Y a otro día, tratando de platicar así entre juegos con ella, pero pues no se acordaba de lo que sucedía. Después, buscó ayuda en la iglesia y le platicó a un padre lo que estaba pasando. Y me dice el padre que la llevara a misa y que en la misa la acercara para que le impusiera en las manos, en la cabeza. Sí. Y pues cuando el padre la llevé a misa y el padre le impuso las manos en la cabeza, dejaron de pasar estos episodios. Pero después con el tiempo ella comenzaba a levantarse en la noche sonámbula. Ya no lloraba, ya no gritaba, pero se empezó a levantarse las manos. Y era muy muy feo porque ella dormía en la parte de abajo y yo en la planta alta de mi casa, entonces en la de arriba. Sí. Cuando yo despertaba, algo me hacía despertar ya porque yo tenía su cara de mi hija enfrente de mi cara. Ajá. Así de terror, de verdad. Y entonces, pues la verdad es que no sabemos qué es lo que realmente tiene ella. Después, conforme fueron pasando los años, me decía que veía una niña en mi casa. Que esa niña le decía muchas groserías. Ah, ok. Oye, ¿te describió a esa niña? ¿Sí le podía ver su carita o nada más era la figura de la niña? No, sí la podía ver.
Últimamente, pues ella ya tiene 19 años, mi hija hoy ya tiene 19 años, pero de cosas. Y alguna vez que una señora la llevé a que la limpiaran, me dijo que tenía el tercer ojo abierto. Ajá. Y que venía con un don de la familia, Sí. que si ella quisiera podría ayudar a gente a sanar. Ah, ok. Pero mi hija pues no cree mucho en todo eso, entonces ella no se mete mucho en eso. Mi casa donde vivo hoy, Sí. hace muchos años hubo una persona que trabajaba la magia negra, y de hecho mi mamá encontró unos libros en mi casa, los quemó y todo, pero también en mi casa de repente espantan, se ven cosas, pero no sé si sea por lo mismo de que se quedó esa energía aquí guardada. La vinieron a bendecir y todo, pero no, o sea, no es algo así tan feo que nos pase, pero lo de mi hija sí es algo que de repente hay muchas ocasiones que yo la veo como si no fuera ella, como que dentro de ella hay alguien más. Dinos una de estas actitudes o lo que dice o hace que te lleva a pensar esto. Pues cuando ella se enoja, de repente sus ojos, la pupila dilata demasiado y se pone muy agresiva cuando ella se enoja. Entonces a mí, y me da miedo luego a veces verla como se pone. Y te digo, cuando se paraba ella en las noches sonámbula, siempre está lo mismo. O sea, a mí era la que iba y se me quedaba viendo así, pero su cara enfrente de mi cara. Y optamos por poner llave en la puerta porque la última vez amaneció con tierra. No sabemos si salió al patio, qué pasó, porque yo no la vi. Ok. Cuando no sucede esto, ya has platicado con ella, ¿te dice algo en especial que tú notes extraño? No, pero sí me dice que ve de repente sombras, cosas en su cuarto, que siente presencia. O sea, y no sé también si esta parte, o sea, los traigamos de la familia, de ver, digo, tengo muchísimos relatos, porque sí, de la familia nos han espantado muchísimo, hemos tenido episodios un poco, bueno, yo de niña, con una de mis tías, decía que no sé si pueda seguir platicando, decía que era a su casa de ella. Sí. Y en estos años, yo tenía 7 años, mi abuela tenía una tienda y había unos refrigeradores de metal grandes donde se guardaba la cerveza, no sé si los recuerden. Sí. En ese refrigerador mi abuela tenía todos sus trastes, y como era un cuartito donde solo vivía ella y tenía su refrigerador enfrente de su cama y su cortinita, recuerdo que eran como las 12 de la noche, la 1, por ahí así, ya estábamos dormidas y de repente se oyó como tiraron todos los trastes del refrigerador. Los aventaron, así literal. Y yo lo primero que hice fue hablar a mi tía y decirle, están aventando los trastes. Y mi tía me dice, no, vamos a ver. Y yo, no, nos tapamos la cara con las cobijas y no me quise destapar. La verdad es que yo sí no quise ver. Hasta otro día, después ya con el miedo nos abrazamos, nos quedamos dormidas, y a otro día que nos levantamos, revisamos y los trastes estaban en su, todos los trastes estaban en su lugar. Y fue así muy fuerte el susto que nos llevamos. A ver, ahí no se escuchó bien, amiga. ¿Los trastes estaban en su lugar? Sí, no había ni un traste tirado. Ok. Nada, sí. O sea, estaban dentro del refrigerador que era de metal. O sea, todo normal. No había nada, todo normal, todo normal. Vaya. Son estos sonidos de aproximación, nos llegan a confundir porque a la hora que escuchamos tal ruido y que los trastes se caen o se rompen, nos imaginamos que vamos a encontrar una escena pues en lo que todo está roto. Llegamos y ¿cuál es nuestra sorpresa? Que todo está en su lugar. Ah, exactamente. Sí. Oye, pues entonces, de tus hijos, ella es la que tiene esta posibilidad. Sí. Oye, amiga, ¿y han hecho algo para que se mejore o para quitarle eso? ¿Han hecho algo, independientemente de que tu familia maneja, pues ya por generaciones, esto de la magia? No, yo lo único que pues me he pegado como a la iglesia y a rezar y sobre todo se la he consagrado a Dios y a la Virgen, ¿no?
Ajá. Es lo único que yo hago, y oración todos los días, y prendo mi veladora a la Virgen, se los consagro todos los días, eso sí, consagro a mis hijos a la Virgen. Okay. Creo que eso nos ha ayudado muchísimo. Sí, o sea que esto, bueno, no se ha quitado, pero tampoco ha crecido. No ha crecido. Ahí está ya como controlado, ¿no? Ajá. Mi querida Laura, cuando tú gustes actualizarnos la información, si es que sucede algo, si es que han evolucionado las cosas o ahora se pasó a otro fenómeno, porque según entiendo y según te estoy escuchando, mi amiga, ya están bastante familiarizados, ¿no? O sea, ya es difícil que te espanten. Sí, no, a mí no me da miedo, o sea, yo de hecho no soy de que me dé miedo las cosas, porque digo que desde niña nos han espantado en mi casa. Ajá. Entonces, pues, yo a veces me río y digo, ay, no pasa nada. Y así. Esta zona donde vivo en el Ajusco. Okay. Dicen que por donde está un poquito antes del Xitle, del volcán del Xitle. Hace muchos años aquí hubo civilizaciones. Ajá. Pero quedaron cremadas, enterradas porque explotó el volcán del Xitle. Entonces, muchos indígenas pues ya no alcanzaron a salvarse, y toda esta zona ahora sí que se puede decir que fue cementerio de estos nativos de aquí es como un cementerio natural, ¿no? Ajá, y si se aparecen, hemos visto niños vestidos de manta. En mi casa seguido, cuando eran ellos muy pequeños, había un niño, iba mucho un niño a mi casa. No nos hacía nada, no nos espantaba, pero yo creo que le causaba como extrañez ver los juguetes y las cosas que en estos tiempos no había. Ok, bueno, pues eso es interesante. ¿Y entre los vecinos se comenta algo, o esto ustedes lo perciben porque pues ya nos comentaste que tu familia tiene un don especial? No, nunca nos han comentado nada. Sí, antes se espantaban mucho porque cuando llegamos aquí era totalmente cerro, no había calles, no había nada. Yo tengo viviendo aquí 38 años. Ajá. Entonces se formó poco a poco la colonia. Sí. Pero pues como que las brujas y todo eso, cuando es bosque, pues ya ves que sí se ven y sí se dan. Yo tengo también experiencias así con mis hijos, actividades también. Ok, amiga, pues me va a gustar mucho que poco a poco nos vayas platicando, ¿no? Todas esas anécdotas. Sí, con gusto. Me dio mucho gusto que me llamaran y contarles un relato. Estoy trabajando hoy, soy maestra particular de una chica de capacidades diferentes y ella es la que me pone la mano para contar. Saludos. ¿Cómo se llama ella? Se llama Melissa. Ok, un saludo para Melissa y le agradecemos mucho que pues nos apoya ahí con la difusión y la promoción, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Espero pronto nuevamente contarles un relato más de tantos que tengo. Perfecto, claro, me parece formidable. Que estés muy bien. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego, bye. Hasta luego. Pues ahí estuvo el relato de Laura. Se pueden ligar una tras otra las historias de todo lo que pasa y lo que ocurre en su casa particularmente, ¿no? En una familia que ya de tiempo atrás se sabe que conocen de esto, de la magia, y pues les suceden cosas extrañas. ¿Tendrá algo que ver? ¿Tendrá alguna relación el conocimiento que ellos ya tienen con los fenómenos que ahora se les presentan? El susto de la mañana. Elma, ¿cómo estás? Bien. Desde San Luis Potosí. Sí, contenta de comunicarme con ustedes. Bueno, no solo me comunico con ustedes a través de su programa, sino también con mis hijos que están en diferentes ciudades y incluso en Estados Unidos. Excelente. También los escuchan y mis nietos, ¿no? Toda la familia. Qué bueno. Les voy a platicar de un señor que quedó mudito desde los 10 años. Pero antes, hablando de ovnis, voy a relatarles uno chiquitito. Claro. Que nos pasó a un compañero y a mí en la clínica hace ya como unos 15 años más o menos. Okay. Estábamos una noche trabajando y bueno, ahí donde yo trabajaba, como en esos días anunciaron lluvia de estrellas, yo le dije a mi compañero, le digo, mira, yo creo ya empezó la lluvia de estrellas, hay mucha luz. Nos acercamos a una de las ventanas. Nuestros pacientes esa noche estuvieron bien tranquilitos, dormidos.
Y vimos, pero no veíamos la lluvia de estrellas, nada más mucha luz blanca, brillante. Y pues ya, nos fuimos a nuestro lugar y al control de enfermería. Y yo me quedé parada ahí todavía bien de salud. Mi compañero como que se quería acomodar a descansar un rato ahí en una silla. Sí. Pero el caso es que de pronto, yo no sé, yo me agaché hacia abajo, que había unos anaqueles ahí del control. El control tiene de ancho como unos 70 centímetros, sí, y muy largo, y en forma de escuadra. Okay. Y volteé a ver a mi compañero, y cuando volteé a ver hacia el frente, otra vez a querer ver la luz, vi frente a mí a un ser. Tenía un traje verde, como verde soldado, pero muy pegadito a su cuerpo. No tenía pelo, tenía unos grandes ojos, pero ovalados, y hacia arriba. ¿Verticales? Sí, vertical, exactamente. Y volteé a ver a mi compañero, y él también lo vio. Iba justamente a sentarse, pero se quedó así como que en la posición de cuando te vas a sentar, medio flexionado. Y poco a poco se enderezó, nos quedamos viendo, no hablamos nada. Yo vi a ese ser, yo tenía mis manos sobre el control, sobre el ¿cómo se llama? El mueble ahí. Y puso, ese ser también puso sus manos como a unos 10 centímetros retirado de las mías, de mis manos. ¿Tan cerca? Me quedé que sí. Es que el control es como de 3 metros de largo o más, unos 5, pero de ancho como 70 centímetros. Y estaba frente a mí. Mi compañero se quedó flexionado, que no sabía si sentarse o ponerse totalmente de pie, así parado. Y yo me quedé muda, no dije nada. Sin embargo, en mi mente dijo, yo pienso que ese ser. Dijo, no temas, no pasa nada. Bueno, total que allí yo ya no supe de mí. Oye, pero ahí te habló con la mente. Sí, con la mente, de mente a mente, porque lo oí en mi cabeza, en mi mente. Yo no sé en ese momento si mi compañero escuchó lo mismo o no, pero yo nada más escuché que dijo, no temas, no pasa nada. Y me quedé quieta, dura, digamos. No me podía mover, yo creo que ni respirar podía bien. Y me quedé, que yo ya no supe qué pasó, porque cuando volví a tener conciencia de la situación, de que estaba este ser ahí, mi compañero ya estaba de pie, y yo estaba de pie, y se me ocurrió ver el reloj. Cuando yo vi ese ser, cuando llegó ahí, faltarían más o menos como 15 para las 12 de la noche. Y cuando tuve conciencia que ya no estaba, eran las 3 de la mañana. 3 horas. Pero yo me sentí como recargada de energía. Y se me ocurrió tocar el lado donde, o sea, levantar la mano para tocar donde él había puesto sus manos. Y me dijo a mi compañero, no toques. Le dije, ¿por qué no? Dijo, no, a lo mejor es radiación o algo. Y entonces yo le dije, ¿piensas tú que era un ser un extraterrestre? Dijo, pues, fantasma no era, por la apariencia. Sí. Pero yo sí toqué finalmente. Sí. Quedó marcado allí, sus manos quedaron marcadas, muy largos los dedos, como largos, no sé, unos 10 centímetros o más. Unos 12 por ahí. ¿Cuántos dedos tendría? Yo le vi 4. Y total que esa parte que toqué estaba fría, estaba heladísima, muy helada. Y yo le dije, pues yo creo que sí era fantasma porque está muy helado aquí. Pero el ambiente no estaba helado, nada más allí donde él había puesto sus manos. Sí. Y total nos quedamos así, que no sabemos qué. Y le pregunté yo a mi compañero y le digo, ¿y tú sabes qué pasó? Le digo, mira la hora. Le digo, ¿qué pasó? ¿Supiste algo? Dijo, no, yo soy como tú, yo no sé qué pasó. No lo comentamos con nadie, no nos animamos. Queríamos comentarlo, pero finalmente no nos animamos. Sí. Nos quedamos nosotros pensando qué sería o qué no sería. Pero no sé si fue casualidad o no sé qué fue.
El caso es que mi compañero a los 3 meses murió. Wow. Ajá. Cuando él se fue, Ajá. ¿se desvaneció o cómo desapareció de ahí? No tuvimos conciencia. Cuando regresamos ya no estaba. Y la luz tampoco estaba. Vaya. Pero digo yo, ¿cómo entró? O sea, Ujú. para abrir de afuera hacia adentro solo con llave. Y de adentro sí se puede abrir así sin llave. ¿Y cómo entró? No lo vimos entrar, no. Total, no sé si era fantasma o si era un ser de otro plano, de otro planeta o de otro plano. Aquí importante que no sentiste miedo, como si hubiera sido una energía negativa. No sentí miedo, no, sentí sorpresa, una excitación en el corazón. El corazón sí me empezó a latir muy rápido, eso sí me acuerdo, pero no era miedo. Vaya. Como si me hubiera sobrevitaminado o algo, no sé. Con así. mucha energía. Sí, exactamente, eso fue lo que vivimos, Wow. este compañero y yo. Sí, Así pero es. tuvieron razón en no contarlo porque seguramente muchísima gente no les iba a creer Ajá. y les iba a Sí, decir que me estaban platicó inventando. Él me platicó que se lo platicó a su familia y su esposa le dijo, pues ¿de cuál fumarías? ¿O estás loco? Ya ahorita ya te contagiaste allá. Oh. Él le dijo. Pero Ya, qué bueno ya que a lo nosotros sí nos lo contaste porque claro que lo creemos y eres de las muy poquitas personas que han tenido ese contacto tan de cerca. Sí, unos años antes sí vimos, mi esposo y yo, una nave en forma de cigarro. Ya sería como a las 11 de la noche que salimos a buscar qué cenar. Sí. Y lo vimos, y sí, salió en los periódicos y todo. Y sí, lo vimos nosotros también. ¿Eso ocurrió en San Luis Potosí? En San Luis, sí. Ah, ok. Sí. Me parece importante aclarar en qué lugar para más amigos que nos estén escuchando y que se sientan identificados con lo que tú viviste. Imagínate que también se reporten exactamente con lo que tú estás platicando. Y si alguien más vio esa luz a través de la ventana, porque supongo yo que en las otras salas también estarían despiertos, atentos, no sé. No lo comentamos, no nos animamos a comentarlo, nomás lo supimos nosotros, digo mi compañero. Ni siquiera yo se lo platiqué a mi familia, no sé por qué, pero no se los platiqué. Ellos quizás sí me creen, sí me creerían, pero mi compañero dice que no le creyeron en su casa. Pues sí suena lógico que muchas personas escépticas en el tema te digan que no es cierto, pero pues nosotros te agradecemos que sí lo hayas platicado aquí con los que creemos de este tipo de situaciones. ¿Y lo que nos querías platicar acerca de qué era? Sí, yo conozco un señor ya hace unos 10 años que lo conozco. El señor ha de tener como 65, 70 años, conozco a su familia. Él nunca se había enfermado de nada. Y fue cuando resultó que yo pregunto, digo, ¿y entonces la mudez de qué fue o por qué fue, de la garganta o algo? Y me dice, no, fue de un susto muy fuerte que se llevó. Y le digo, a ver, platíquenme. Y pues él no habla. Y su esposa es la que, pues sí, a lo largo de los años lo conoció desde chico, lo conoció bien, entonces le entiende perfecto. Este niño vivía con su familia de un municipio que se llama Cedral, aquí en San Luis Potosí, pero todavía más metido en una ranchería lejana, muy lejana, hacia el monte, hacia el cerro, donde hay huizaches nada más, mezquites, son árboles con muchas espinas. Sí. Y en ese lugar había muchas cuevas, no sé si todavía estén, pero de esto hace, pues el señor ya casi tiene 70 y él tenía 10. Él allá vivía con sus papás, su abuelo, y sus papás trabajaban en un rancho, su mamá haciendo labores ahí del hogar y el papá pues atendiendo las vacas, los caballos y eso. Y este niño se dedicaba a llevar las chivas y borregas a pastar, era el pastorcito. Eran las chivas del dueño del rancho. Sí. Y bueno, tenía el abuelo, y el abuelo lo estaba enseñando a leer, porque el niño no iba a la escuela, le estaba enseñando a leer y a tocar la flauta. Entonces, un día, estando él allá en el monte con las chivas, era como finales de invierno, sí. Y dicen que
más o menos a las 5 de la tarde regresaba. Entonces, bueno, se le hacía tarde, pero como unos días antes había sido su cumpleaños, el abuelo le regaló un libro de cuentos, entonces estaba emocionado. A él se le fue el tiempo leyendo su libro y se olvidó un tiempo de las chivas, pero cuando se dio cuenta ya empezaba a oscurecer y rápidamente quiso recoger todas sus chivillas y borregas, pero le faltaban 2 y de momento pensó dejarlas, pero dijo no, pues que me van a regañar, me va a regañar el patrón y no sé cómo le vaya a mis papás porque pierdo las chivas. Uh-huh. Total que empezó a buscarlas, se fue alejando más porque escuchaba el balido de las chivas. Uh-huh. Se fue alejando y al grado de que llegó hasta una cueva, que había cuevas en aquel tiempo, y iba entrando porque oyó el balido de la chiva adentro, pero de pronto como que se detuvo la rapidez, el paso rápido, y fue lento, con cuidado, porque vio como luces y que se parpadeaban las luces y veía sombras. Sí. Se fue despacio y empezó a escuchar murmullos, voces, muy raro, y entonces ya cuando llegó a una cámara muy amplia, sí, dijo que vio muchos mechones, o sea, mechas de fuego, de lumbre, uh-huh, que tenían ahí, como antorchas. Sí. Y vio a hombres y mujeres desnudos, estaban desnudos, y en ese instante estaban degollando a una chiva. Él se quedó sorprendido, aterrado, pero se quedó ahí que no pudo moverse. Logró ver cómo recogían la sangre de la chiva en un recipiente. Él dice en un trasto, pero en un recipiente. Y entonces dice, según sus palabras, dice que con un pocillo. Uh-huh. Con un pocillo recogieron la sangre y se lo estuvieron pasando, tomando de esa sangre, y se la untaban. Y empezaron a retorcerse y a bailar y a decir, dice él, rezos, pero me hace que rezos no eran. Dice que en un lenguaje extraño, y que en una de esas de repente vio como un fuego muy alto y un chamuco, dice él, que un chamuco, uh-huh, al maligno ahí. Entonces de pronto sintió como que lo vieron, no estaba seguro si lo vieron o no, pero él sintió que sí, que voltearon hacia donde él estaba y salió corriendo. Corrió, pero como ya estaba oscuro, corrió lo más que pudo, arañándose entre los matorrales de espinas y todo eso, y dando tumbos entre las piedras y todo. Pues se tropezó y fue a rodar hacia una hondonada. Cayó y se golpeó la cabeza. Al golpearse la cabeza, pues se perdió el conocimiento. Uh-huh. Y mientras sus familiares lo estuvieron buscando porque no llegaban, y trajeron varios hombres del rancho a buscarlo allí. No, ellos no llegaron hasta la cueva, pues no sabían. Y dicen que sí encontraron a sus 2 chivas, o sea que la chiva que mataron no era la de él. Uh-huh. Encontraron las 2 chivitas, y al niño no lo encontraron hasta en la mañana siguiente, muy temprano, en la mañanita, y cuando iba saliendo el sol, dice que lo encontraron ahí en una hondonada, dormido. No saben si dormido o desmayado, bueno, el caso es que dicen que dormido. Sí. Pero le hablaron y todo, y el niño sí despertó o regresó en sí, pero estaba confuso, estaba en crisis, o sea, muy asustado. No los reconocía a ellos como familiares ni como personas del rancho. Estaba en shock. Aterrado. Ajá. Y los empujaba y no se dejaba agarrar, pero entre 2 personas, entre el abuelo y otra persona, lo agarraron, entre su papá. Lo llevaron y él jaloneaba y se estiraba y se resistía y gritaba que él no había visto nada, y total, así se lo llevaron. Pero como en aquel tiempo, pues no había ni médico por ahí cerca, o sea, vieron que le curaron ahí la herida de la cabeza, pero el niño no hablaba.
y pensaban, el patrón se enojó mucho y decía que por qué se había llevado las chivas, que a dónde las llevaba, y estaba enojado, y pensaban que el niño no hablaba por el temor con el patrón. Ajá. Y no, pasaron los días, buscaron una persona que les diera unas limpias al niño, se las dieron, y la persona, la curandera, les dijo, no, es que está traumado, está traumatizado el niño, está aterrado, algo vio. La impresión. Pero no le sacaron ninguna palabra, nada. Al paso de los días, pasó un mes, 2 meses, y más o menos a los 2 meses, el niño logró, el abuelo era el más cercano para él, emocionalmente, sentimentalmente, afectivamente. Y a él sí le dijo con dibujos, y con lo poco que le había enseñado a escribir y a leer, le escribió y le describió esta situación que les acabo de decir. Y entonces pues no podían creerlo, pero aparte el niño estaba aterrado porque le mencionó al papá, al abuelo, que él había visto entre la gente allí que estaba desnuda y haciendo esos rituales, estaba la hermana del patrón. Ajá. Fíjate. Y sí, y así pasaron los años, no pudieron devolverle el habla, y cuando él tenía ya 40 años, el abuelo murió. Entonces, pues le entregaron al muchacho, ya entonces ya el hombre, ya le entregaron una caja que tenía el abuelo de libros, y que ahí estaban los dibujos que él había hecho de chico, de niño, y lo que había escrito. Y ahí fue cuando se dio cuenta su esposa, porque en ese tiempo ya se habían casado, se dio cuenta que era eso, y él empezó a decir con señas y todo este relato que les digo. Y es fecha que pues ellos se vinieron a San Luis, bueno, sí, de aquel lugar se vinieron acá a una comunidad más cerca, una comunidad acá que se llama Mezquití de Carmona, por ahí cerca, un rancho blanco, algo así. Por ahí viven ya, y el señor dice que jamás podrá olvidar eso. No, pues no. No. Y no. O sea que perdió el habla desde los 10 años, muy pequeñitos. Desde los 10, sí. Y pero pues en aquel tiempo psicólogos o eso pues no, ni existían, ni se acostumbran. Si todavía él, cuando le digo yo, ¿y por qué no lo llevaron al psicólogo? Me dice, ¿y eso qué es? Dice, eso es para locos. Le digo, no, ya le explico yo. Pero pues sí, dice, ya no tiene conseñas, dice, que ya no tiene caso, que ya no. Pero así le pasó esto a don Porfirio, se llama don Porfirio. Ok, Yelma. Pues nosotros, como siempre, te agradecemos que nos platiques de esta manera como lo haces tú, que nos vamos imaginando todo lo que nos cuentas, y muy interesante, las 2 experiencias. Sí, muchísimas gracias, muchos saludos, abrazos. Gracias, amiga. Para toda la comunidad y sobre todo para ustedes. Gracias. Igualmente para ti. Mucho. Nosotros también. Tienen como que la virtud, la capacidad de unir a todos los del chat, como si fuéramos, o sea, un sentimiento de pertenencia. De propiedad, de pertenencia. Así. Así somos, amiga, una comunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Oye, qué buenas historias nos relató nuestra amiga Elma. La segunda, pues definitivamente la hermana del patrón, pues estaba en una secta. Pero imagínate. Era una secta de esas peligrosas en donde todavía derraman sangre para hacer ofrendas, para invocar al demonio. Y pues esto le causó un gran trauma al señor, y una al niño. Aquí hemos escuchado relatos de personas que al ver algo que no entienden y que es de tipo paranormal, pierden el habla, 1 semana, 3 días, pero él, Nacho, años, desde los 10 años ya no pudo hablar por la impresión. El trauma tan enorme. Fíjate que aunque ellos dicen, no, pues ya para qué lo llevan a terapia, eso, yo creo que todavía puede rescatarse algo. Y bueno, no soy experto, pero pienso yo que sí podría haber forma de que recupere el habla, ¿eh? El susto de la mañana.
Gina y Nacho. Hola. Quiero platicarles una anécdota que nos pasó, bueno, a mí le pasó a mi esposo y estábamos dormidos y eran como, yo creo como las 3 de la mañana y me despertó él muy asustado y pues yo estaba súper dormida y no entendía qué pasaba. Y él me decía, es que ve, no lo ves. Pero yo no veía nada. Y él estaba realmente muy asustado y no es una persona que se asuste tan fácil. Y ya cuando se tranquilizó, prendió la luz y todo y dijo, pues que tampoco no lo viste. Y yo no vi nada. Pero él describe que él vio a un ser, porque pues no podríamos decir que era una persona porque no se le veía el rostro. Uh-huh. Pero él dice que vio la silueta de una persona humanoide, pero en todo el cuerpo destellaba luces como verdes esmeralda, pero todo era oscuro y solamente destellaba esa luz. Y pues sí, se asustó mucho. Y pues a pesar de que ya había prendido la luz, él seguía viéndolo, pero yo no veía nada. Y pues sí, no es una persona que se asuste tan fácil porque él tiene un don que no ha sabido desarrollar, porque desde que él estaba en el vientre de su mamá, él lloró, y él ve a veces personas que ya fallecieron, pero igual él me ha dicho pues que no los ve distorsionados o mal, los ve como una persona normal, nada más que con una luz blanquita alrededor. Es lo que él me ha platicado que es lo que ve, o a veces puede soñar cosas que van a pasar y suceden, o cosas así, pero pues sí me asustó ese día mucho. Bueno, saludos amigos y saludo a mi mamá que nos está escuchando. Saludos a tu mamita también, por supuesto, gracias por reportarte. Jorge Cuellar, todas las noches a las 3:33 de la mañana hay un búho afuera de mi ventana, solo está ahí observándome. Y a la hora que lo ves, Jorge, la relación con las 3:33 obviamente te puede causar escalofrío, porque tanto se ha dicho del búho, se le ha catalogado como un ave de mal agüero, como algo que malo va a ocurrir, ¿no? Así es. Pero también debes tomar en cuenta que se dice que cuando un búho te mira fijamente y que te está en repetidas ocasiones observando, es porque se trata de tu guía espiritual. Quienes tienen el búho como su animal espiritual son personas con habilidades místicas. Poseen esta habilidad de ver las intenciones de la gente, al igual que esta ave que tiene una visión nocturna natural. Entonces, tómalo por este lado, por el lado positivo, y pues que no te cause miedo ni estrés. Claro, sí, es que se ha visto mucho en películas y esta aparición del búho misterioso, y sobre todo hay una película en donde pues este es el elemento principal, el cuarto contacto. Si no la han visto, véanla, y ahí hace su aparición el búho. El susto de la mañana. Oye, respecto al tema que están diciendo, les voy a contar una anécdota que le pasó a una suegra mía. Resulta que yo siempre también soy así como que algo creyente a los ovnis, entonces extraterrestres, todo ese tipo. Sí. Entonces yo a veces les hablaba así, a veces en las reuniones que tenemos así, y como que me daban así como el avión, ¿no? Entonces yo les decía, no, sí, pero ya he visto, un día ustedes voltean al cielo, ustedes no ven nada porque ustedes nunca voltean al cielo, era lo que yo les comentaba. Uh-huh. Entonces un día platicamos, y que pasaron como una semana. Entonces mi suegra una vez me comentó por medio de le comentó a mi esposa que ella quedó viendo unas novelas ya muy tarde. Su casa es de 2 plantas, entonces a un lado de la habitación donde está ya tienen un tragaluz. Entonces resulta que dice que más o menos como a la 1 de la mañana, ya cuando todos estaban ya dormidos, ella no supo pues la hora que era, pues más o menos, y entonces dice que vio una gran luz. O sea, dijo que se sorprendió que porque parecía que estaba de día. Uh-huh. Y en las sombras que hacían arriba de su casa, que sí vio unos hombrecillos caminando.
Pues sí que se asustó y pues ella lo que hizo fue pues ya taparse, pero lo que más le sorprendió fue la luz intensa que ella sintió, que vio pues las sombras, y pues ella se quedó así como que qué onda con eso, pero sí me dice que eso fue lo que le sucedió. Entonces pues yo siento que pues sí tiene que haber algo de explicación para eso, y no es más que eso que estamos platicando todos, o sea que sí existen. Bueno, pues es todo, muchas gracias por su programa, me encanta. Gracias. Saludos acá desde Uriangato, Guanajuato. Eso, Uriangato, Guanajuato, saludos a todos nuestros amigos de allá. Claro, y es que tantas experiencias, Nacho, que manejan en torno a la ufología, que definitivamente también lo podemos aquí platicar porque es algo que no tiene explicación lógica. El susto de la mañana. Saludos a todos. Soy Blanca Muñoz. Llamo para, mandé mi audio. Es corto, pero me parece acorde al tema de hoy, que es referente a los avistamientos, ovnis y todas esas cosas. Todo pasó cuando tenía yo 10, 11 años, y yo vivía en Xochimilco, no sé si alguien conoce ese cerro que se llama el Teutli. Está pasando Xochimilco, está entre Xochimilco y Tláhuac. Ahí pues sí había luz, habían casas y todo, pero no había mucha luz, no había mucha iluminación, solamente las casitas tenían pues un foquito afuera y ya con eso se alumbraba hasta donde alcanzara pues alumbrar el foco. Entonces ese día esa noche, era de noche, me recuerdo que estaba mi mamá, mi padrastro y mis 2 hermanos íbamos a cenar. Entonces en eso se cayó un plato de comida, no me recuerdo quién lo tiró, cuál de mis 2 hermanos. El asunto es que mi mamá me mandó por la escoba afuera para barrer pues lo que se había caído, y me dice: Blanca, ve a traer la escoba, tráeme la escoba. Yo tenía miedo, ¿no? Porque pues 10, 11 años yo decía, ay Diosito, me mandaron por la escoba allá afuera, y la escoba estaba así al lado de una barda de piedra, pero piedra sobrepuesta, no barda así como tal con cemento, no, sino que una barda de piedra sobrepuesta, y todavía no había construcción atrás del terreno donde vivíamos. Entonces yo no sé cómo cuando yo salí vi todo oscuro. Solamente vi como un rayo de luz que venía bajando del cielo, pero yo lo vi clarito que ese rayo era un rayo como azul, era azul, pero a la vez era azul, pero era como transparente. No sé cómo decirlo, era un azul como, pues no sé cómo explicarlo, pero era un azul, pero no era azul fuerte, sino que era como un azul así transparente, se traspasaba así, como la luz de la luna, así más o menos como la luz de la luna, era muy tenue y muy bajito, pero se veía como azulito. Y yo no sé cómo volteé así al lote de al lado, el terreno estaba baldío, el terreno de al lado, en la parte justamente en medio del lote, vi a un hombre. Era un hombre o era un marciano, yo no sé qué era, pero era un hombre alto, con pies largos, manos largas, cabeza redonda, no tenía pelo, no tenía orejas, y venía caminando hacia mí. Cuando yo lo miré así, pero la verdad yo no le pude ver, estaba tan oscuro que yo no le pude ver el color. Yo lo único que vi que era una sombra como negra, pero no era una sombra como tal, sino que sí se veía que era una persona que venía caminando hacia mí, o sea, como si tenía materia.
Entonces venía, no sé cómo explicarlo, sorry, pero es que no sé cómo decirlo. Venía caminando hacia mí, y cuando yo vi que venía caminando hacia mí, oh my God, a mí me dio un miedo que yo me quedé así, o sea, en el momento yo me quedé en shock, en el momento. Cuando reaccioné, yo me metí corriendo, o sea, fue tanto el susto que yo me llevé, fue tanto el susto que yo me llevé, que cuando yo entré me caí. O sea, yo chiquilla, como de 10, 11 años, me caí y todos volvieron a verme, pues, ¿qué le pasó? ¿Qué vio? ¿No? Y pues todos se asustaron, ¿no? Entonces, mi padrastro me levantó porque yo me quedé tirada ahí en el piso, yo no me podía levantar, o sea, del shock que a mí me dio, del susto que a mí me pegó, yo no me podía ni levantar. Y yo lloraba y me decía mi mamá, ¿qué tienes? Pero yo no podía hablar. ¿Pero qué te pasa? Dime. Y mi mamá me agarró y me sacudió, pero yo no podía hablar. O sea, es una impotencia que te da y una desesperación no poder hablar del susto que me dio, que me metió un susto, que qué barbaridad. Nunca en mi vida he sentido un susto así como ese día. No sé si era por lo que era yo niña o la impresión de ver a alguien que yo no sabía qué era, o sea, quién era, o era altísimo. Eso sí, yo me recuerdo que era muy, muy, muy alto, no era pequeño, era muy alto. Entonces, cuando ya me sacudió, me dije, ¿pero qué tienes? ¿Pero qué te pasa? Yo, cuando empecé a reaccionar, entonces yo ya le dije, no, es que alguien está allá afuera. Y dice, mamá, ¿pero quién? ¿Cómo? ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? Yo no podía hablar. Les juro, les prometo, yo no podía hablar. Cuando yo no sé cuánto tiempo pasó en que yo ya pude hablar, yo seguía lloré. Ya me decían, pero salieron a ver, dicen que no había nada. Salió mi padrastro en ese tiempo para afuera, no vieron absolutamente a nadie. Dices que no hay nadie. No, es que yo lo vi, estaba ahí parado, yo lo vi. Y no, de verdad que fue un susto de mi vida, pero yo lo vi, a mí nadie me lo contó, no lo vi, o sea, a esa edad uno mira bien, yo creo que uno mira 20/20, yo creo que no es que yo vi mal, yo lo vi, y yo lo vi que venía caminando hacia mí, pero de verdad que ese sí me pegó un susto que nunca en mi vida lo voy a olvidar, y no lo he olvidado. Hasta ahorita me recuerdo y hoy no, se siente de verdad que una desesperación. Y yo me recuerdo cómo lloraba, que era una desesperación, que qué barbaridad, pero sí, es algo, solamente las personas que lo ven les pueden decir lo que sintieron o lo que vivieron en ese momento. Es correcto. Pero realmente yo sí creo que sí existen, porque yo lo he visto, nadie me lo contó. Y pues ese es mi relato, yo no quiero extenderme mucho, un abrazo y muchas gracias por su atención. Bye. Saludos a todos en el chat. Eso, mi amiga. Gracias por compartirnos esta experiencia, que toda es súper interesante. Sí, desde luego. Bueno, mira, la gente que tiene un avistamiento o que tiene alguna experiencia paranormal, el primer punto que tiene que resolver es, ¿lo cuento o no lo cuento? Porque no me van a creer, me van a tirar de a loco. Van a decir que de cuál fumé o qué me estoy metiendo. Ve tú a saber, ¿no? O sea, la verdad es de que sí son aspectos que la gente a veces lo toma muy a la ligera, cuando el que lo vivió, pues en realidad está pasando por un proceso de confusión entre la realidad y la ficción. O sea, ¿me jugó una broma a mi cerebro o qué pasa? El susto de la mañana. Vámonos. ¿De extraterrestres estamos hablando? Bueno, pues aquí tenemos más experiencias. Santiago, ¿desde dónde nos escuchas? De Tultitlán. Perfecto. ¿Y tú también tienes una experiencia de este tipo? Sí, bueno, un amigo me contó de su historia. Bueno, a este amigo yo le rentaba un departamento, y ya sobre la marcha pues salió la plática, ¿no? De ovnis. Sí. Y me dice, no, ¿qué crees que a mí me pasó de joven? Me dice, a mí los ovnis me perseguían. Y él me dice que vivía en el distrito. Él era pues él era como huérfano, nada más tenía a su abuelita. Sí. Y vivía en la azotea.
en la azotea, en el cuarto de lavado. Él vivía ahí de joven. Sí. Y dice que una vez estaba sentado en el sillón en la noche y que sintió una presencia en la ventana, entonces volteó y que era un ovni, así que una cabezota, pero que lo estaba viendo así tras la ventana, y pues él nada más se quedó así espantado. Dice, no, Santiago, yo me quedé así, o sea, no podía creer lo que estaba viendo, y se me quedaba viendo y yo lo veía, y así nos quedamos, y hasta que de repente se fue, sí. Y ya pasó todo, y después él le contó a otro amigo, y ese amigo lo llevó con el que sale en la tele, Jaime Maussan. Okay. Y que Jaime Maussan tiene un subterráneo. Bueno, porque él se prepara para la guerra y todo eso, y lo pasó, y en ese subterráneo tenían varios dibujos de gente que ha visto ovnis y apariciones de naves. O sea, todas las paredes, me dice, todas las tiene tapizadas de dibujos que le mandan de varios lugares de América, de Europa y de todo. Y que una persona de Argentina, de Chile, sí, que le mandó un dibujo, pero ese dibujo que le mandó era él. Y dice, no, yo cuando lo vi me quedé así espantado, o sea, me paralicé, sí, porque me dibujaron a mí con el ovni en la ventana, el mismo cuarto, era yo. Okay. O sea, a tu amigo. O sea, era una imagen, haga que alguien desde allá lo dibujó a él. Y ese dibujo lo tenía Jaime Maussan, pero que dice que a él lo siguen los ovnis. Él es una persona muy muy grande, mide como 2 metros 20. Muy alta. Y tiene una cabezota así grandota, y sí es inteligente. Y dice que una vez se fue a un evento, hace muchos años igual, sí, antes de que le pasara eso, se fue a un evento de esos como de música disco, en la sierra. Y ya que estaban todos y estaban bailando, y que de repente dijo el DJ, todos volteen para el cielo. Y voltearon para el cielo, y había una nave arriba de ellos, Entonces cuando todos voltearon así para el cielo, nada más les dio como 3 segundos de verlos. Y la nave despegó hacia arriba. Sí. Dice que nada más, pero hacia arriba se impulsó hasta el cielo, hasta perderse como en 5 segundos, se perdió de la velocidad. Wow, qué impresión. Sí, una velocidad eso fue lo que me contó. Y sí coincido con la gente que dicen que en esas fechas, sí, fue cuando habían más apariciones de ovnis. Y yo sí las veía esferas, 20 esferas, 30 esferas sincronizadas en el cielo, junto con mis compañeros de la escuela. Decían, miren las esferas, y ya las veíamos, y bien sincronizadas las esferitas, y de repente despegaban. ¿Tenían algún color, amigo? Plateadas, eran plateadas. Esferas plateadas totalmente, pero bien circular, bien como canicotas grandes, pero en el cielo, sí, pero formaditas como aviones. Okay. Y esas sí las vi bastantes veces. Y tengo un amigo que tiene animalitos, y eso fue hace como 4 años. Me dijo, porque los patos empezaron a voltear al cielo, y empezaron a hacerle así como patos, y volteamos. Me dijo, mira las esferas. Le dije, ay, sí, pero, o sea, solamente las ves si detalladamente buscas en el cielo, así con tus ojos, y las encuentras, y ya es cuando las ves. Pero de repente ya, en menos de lo que canta un gallo, se van las esferas. Fíjate, amigo, dice Rodrigo García, que te está escuchando, dice aquí, buenas noches, yo vivo en Guadalajara. Y como en el año 2016, el 1 de diciembre, vi muchas luces rojas en el cielo. Era de madrugada. Cuando ustedes las vieron, era de día, ¿verdad? Era de día, sí. Y sí fue hace como 4 años fue lo que vimos. Ok. O sea, pudo haber sido una, como le llaman, una oleada, ¿no? Una oleada, yo creo. De hecho, hace como 4 años, les marqué y les conté una de extraterrestres, pero como que no me pusieron mucha atención. Caray, ¿por qué? Que allí, en la casa de mi papá, como en la casa de mi papá hay mucho cobre y bronce y metal, pero, o sea, es mucho metal. Pero tiene una colección muy grande de platos
así redondos en toda una pared. Ajá. Pero entonces, bueno, para esto, en una noche empezó a sonar como una alarma, pero así una alarma fastidiosa. Sí. Pero no era de patrulla ni de, o sea, no era de esta tierra. Uh-huh. Y empezó a sonar una alarma así rara, pero la alarma viajaba, o sea, el sonido viajaba por la casa. Sí. Pero no te podías levantar, como que había algo que, o sea, sí te molestaba, pero había algo que te adormecía. Uh-huh. Ajá, como que decías, no me levanto, que siga sonando, y no me levanto. Sí. Y ya el otro día, nada, ¿no? Uh-huh. Y a la otra noche volvió a pasar, y nos volvimos a levantar, y ya comimos, y ya salió el tema. ¿No oyeron en la noche así como una alarma? No, sí la oí. Dice mi papá, pero pues no me podía levantar. Dice mi mamá, no, yo también la oí. No, pues ha de ser de los vecinos, ¿no? Uh-huh. No, pues yo creo que sí. Decimos, no, porque se oye afuera de la casa, por donde está el carro. Exactamente ahí se oye, y luego se oye abajo. Sí. No, sí, y todos llegamos a la conclusión de que sonaba el sonido. Bueno, uh-huh. Para la otra noche ya no eran alarmas, ya era un idioma, o sea, ya te hablaban, ya se oía un idioma, pero diferente al de la tierra, al italiano, o sea, diferente. Sí, sí. Pero se oía como que pedían auxilio, así como que nada más repetían 5 frases y ya. Y luego ya dejó de sonar, pero el sonido viajaba. Ajá. Oye, pero eso ¿de dónde provenía o cómo lo ubicaron? Lo descubrimos una vez en el día, de dónde venía. Ajá. En el día ya estábamos viendo una película. Sí. Y empezó a sonar, pero ya eso fue como a las 2 de la tarde. Y dijimos, el sonido, y subimos, pero el sonido estábamos nosotros en la planta baja. Ajá. Y el sonido empezó a sonar en la planta de arriba. Uh-huh. Subimos. Para eso entonces nosotros teníamos un Nokia de los primeros ya desarmado. Ajá. Ya no tenía pila, ya nada, ya el sonido salía de ahí, de la bocina. Pero el celular ya era de los ladrillos abandonados, pero sin pila. De ahí salía el sonido como de ayuda. Oh. Entonces llegamos a la conclusión que ellos estaban pidiendo ayuda, y como había mucho metal ahí, ajá, ahí llegó la señal. Y con su tecnología que tenía, hacían sonar los aparatos sin pila o desconectados, donde hubiera una bocina, sí, lo hacían sonar para pedir ayuda. Ajá. Oye, qué extraño. Como nos sacamos de onda, tiramos el celular. Y ya cuando lo tiramos ya no volvió a sonar. Ya, ok. Ya no quisiera. Ajá, pero sí, fue sorprendente porque el celular ya no tenía pila. ¿Cómo lo hicieron sonar? Pues sí, una tecnología que no conocemos, ¿verdad? Ajá. Algo hicieron para que pudieran ustedes detectar ese sonido. Pero pues mira, aunque se hubiera interpretado ese mensaje y si era de ayuda, pues ¿qué podríamos hacer, no? No podíamos hacer nada. Así es. Pues sí, lo importante sería el tener el testimonio de que se recibió un mensaje proveniente del espacio exterior, ¿no? Sí, proveniente y quién sabe a cuántas galaxias o no sé. Uh-huh. Eso es lo impresionante, amigo. Oye, mi querido Santiago, pues muy buenas historias nos acabas de relatar. Te agradecemos muchísimo. No sé, ¿quieres agregar algo más? Ay, sí tenía otra, pero ya se me olvidó. Bueno, es que las otras son de espantos. Ok, no, pues se vale también, pero como tú gustes, si quieres, nos comunicamos en otra ocasión para que pues ya estés bien concentrado en la historia, ¿no? Sí, porque me emocioné nomás de recordar. Muy bien, sí. Pues no es para menos, mi amigo. Te agradecemos muchísimo. Sí, gracias, hasta luego. Saludos para todos. Hasta luego, mi amigo. Igualmente, gracias. Hasta luego, pues ahí está Santiago. El susto de la mañana. Y ahora nos vamos a ir hasta el meritito Monterrey, donde ya se encuentra Marcela. Hace muchos años, cuando yo estuve viviendo allá por el sur de Veracruz, sí, en la montaña, por decir, porque ya ves que hacen, cuando empiezan en plan de lucha para ser ejidos. Uh-huh. Yo estaba chiquilla, tenía 11 años y como ya ves que
Allá, pues, en el patio, hay veces sacaba uno un ¿cómo le llaman? El patio que le dicen. ¿Sí los conocen? ¿Qué dices? Petate. Petate. Ajá, de ese de palma. Ah, sí, claro, sí. Sí, sacábamos el petate y nos acostábamos allá afuera en el patio. Estábamos acostados, según contando las estrellas. Hay veces veíamos cometas que pasaban, ya ves que pasan los cometas como una estrella fugaz, como le dicen. Sí, una estrella fugaz. Y una noche, eran como a las 11 de la noche, estábamos afuera acostados y ya. Luego nos sentábamos, nos acostamos. Mi mamá, mi hermana y mis dos hermanitos allá afuera. Y cuando vimos que unas luces así prendían y se apagaban, venía bajando. Y después se paró ahí, como había un campo donde jugaban los señores béisbol. Y de repente vimos que venía bajando unas así como que luces. Sí. Era así redondo como un platillo. Y fue bajando en ese campo, bajó y se paró ahí en el suelo. Pero estaba bien grande y nos quedamos así, sorprendidos porque vimos eso. De dónde venía, pensamos pues, decía mi mamá, ¿qué será eso? Pues quién sabe más, le decía yo. Y ya, nos quedamos viendo a ver qué. Y se abrió una puerta de ese platillo y bajaron muchas personas chiquitas, como de 1 metro, 20 centímetros creo. Sí. Personas chiquitas, pero así como azules, verdes, no sé, que se veían fosforescentes pues. Ok. ¿Pero tenían características humanas? ¿Mande? ¿Eran tipo la relación, por ejemplo, de cabeza, cuerpo, brazos, como humanos? Sí. Tenían así como un niño de 10, 11 años. Pero eran varios. Se bajaron y se agachaban, como que escarbaban ahí la tierra, como que sacaban tierra, como que echaban la tierra como en una bolsa así, con trastes, no sé, pero todos así caminaron así alrededor del platillo. Sigo, esta mañana con esta muchacha, y sí, y al otro día fuimos y a donde se paró ese platillo estaba quemada la hierba y había varios hoyos que habían escarbado, como que se llevaron la tierra yo creo para examinarla, no sé. Ahí se quedó la evidencia. Sí, había hoyos como unos 5 o 10 centímetros de profundidad, pues. Había varios hoyos, porque bajaron varios y todos andaban ahí alrededor así, sacando tierra. Y ya ve que ahí en el campo todo está parejo. Sí. No había hoyos y al otro día fuimos a ver ahí donde se paró eso. En la mañana temprano nos levantamos con mi mamá, fuimos a ver qué había pasado. Ya vimos que la hierba estaba toda quemada y había muchos hoyos alrededor de donde se había parado el platillo volador. Pero eran personas así chiquillas, pero con sus trajes, por decirlo, fosforescentes. Okay. Y después le dijimos a otras personas que a lo mejor son marcianos, dice. Sí. Nos dijeron, si a lo mejor son marcianos. Pues estaban chiquillos, le vi con la ropa fosforescente. Dije, ¿cuándo pasó eso? Pues ayer, le dio la noche. Así las vecinas, pues ellos nunca salen hacia afuera, siempre están adentro, luego se acuestan. Y nosotros no, siempre tenemos esa maña de acostarnos afuera. A veces nos metimos hasta las 12 de la noche. Mira. Según contando las estrellas, según nosotros. Okay. Pero cuando íbamos a acabar de contar las estrellas, son millones. Pues sí, pero ahí el hecho de observar el cielo te impone, ¿no? Su majestuosidad. Sí, pues allá por la montaña, es decir, a la selva. Es de Minatitlán para adentro, porque uno se iba uno en las canoas que le dicen, de esas, son unos como botes grandes con motor. Sí. Y por ahí nos fuimos, llegamos a Minatitlán y agarramos la canoa para irnos para allá, nos llevaron y ya.
Oye, pero esto seguramente jamás lo vas a olvidar. No, nunca lo olvido. Y esa vez que les hablé se me olvidó decirles. Les conté de lo que sea. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿De qué? ¿Sí? ¿Se acuerdan del lobo humano? Ah, sí. Mi cuerpo para arriba. Sí, claro. Y sí, ¿no? Pues tengo otros relatos, pero pues, no sé. Oye, pues... Y luego de eso, después, allá en casa de mi suegro, una noche, en la noche no estaba así, como le digo, nos sentábamos afuera, o nos acostábamos en el patio. Yo y mi cuñada y mi suegro, estaba afuera sentado en la banca, y él, mi esposo. Luego veíamos que siempre eran los martes y los jueves, hay veces, o los viernes. Se veía que venía bajando de allá, a lo largo se veía que venía una bola así bien brillante, así brillosa, como una esfera, pues. Y venía así bajando, venía de a lo lejos, venía ya más cerca, bajaba más y luego se metía debajo de unas raíces de un árbol que estaba ahí cerca de la casa. Un árbol que estaba ahí, abajo se metía. Pero había un agujerito chiquito y como esa bolota se metía ahí. Era como un balón, pero bien brilloso. Sí. ¿Tipo qué, plateado? Así, brilloso, así, tipo plateado, pero brillaba mucho. Ok. Muy bien, amiga. ¿Y dices que tenía el tamaño como de un balón de fútbol? Sí. O sea, no era y grande. Se metía en un agujerito chiquito. Pegaba ahí en las raíces, ahí entre medio de las raíces, ya ve que hay unos árboles que tienen raíces así saltadas como tablas. Ajá. Ahí entre medio de esas raíces se metía, pero era un hoyito chiquito, digo yo, ¿cómo acá ver esa bola ahí? Y nos quedábamos pensando y al otro día íbamos a ver, pero ¿cómo? Si es un hoyito que tiene ahí chiquito, ¿cómo se va a meter? Y ahí se desaparecía y ya no. Y así, siempre veíamos esa bola. Fíjate, ¿esto fue en Monterrey? No, te digo que allá por el sur de Veracruz, por donde ya ve que empiezan a hacer ejidos. Sí. Allá por media montaña, como le digo, por la selva. Ok, sí. ¿Sabe que al sur de Veracruz ahí había selva hace muchos años? Sí. Había selva, no ve que hacen ejidos y se van así. Y en ese ejido fue que a donde vimos esa bola y ese platillo volador. Creo que bajaron varios, así personas chiquitas, pero así como fosforescentes, azules, anaranjados, así, fosforescentes, pero varios. Qué extraño. Bajaron de ese platillo volador. Y a donde se sentó ese platillo, quedó la hierbita toda quemada. Y había pocitos ahí en el suelo donde sacaron la tierra. Ok. Y bueno, la hipótesis es que se llevaron algo para investigar, ¿no? Pues es lo que pensamos, lo que nos pusimos a pensar, que para qué querían la tierra, a lo mejor para examinarlo, para, no sé. Decía mi mamá, a lo mejor vienen y nos van a llevar, decía, o quién sabe, o van a invadir, decía mi mamá. Pues quién sabe, solamente Dios sabe, decía yo. Pero mira, no ha pasado y creo que va a faltar todavía algún tiempo para que esto suceda, pero nosotros te agradecemos que nos hayas compartido esta experiencia que tuviste. Y Jenna, pues llegó la hora de despedirnos. Y agradecemos que hayan estado presentes en esta reunión donde conocimos temas relacionados a los objetos voladores no identificados, estas experiencias que nunca se nos van a olvidar. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles. Que la pasen muy bien y como decimos aquí, cabot.